Una definición, sí, vamos a decir que dos funciones f1 y f2 son linealmente independientes si una combinación lineal del cero que se satisface para todos los números en ese intervalo j es únicamente válida si a uno y a 2, o sea, los constantes que están aquí, son iguales a cero. ¿Sí? Es la misma definición que vectorial que se da en álgebra lineal. Cuando dos funciones no son linealmente independientes, las vamos a llamar linealmente dependientes. Una manera muy fácil de verlo en el caso que tenemos dos funciones como aquí, es decir que dos funciones son linealmente independientes cuando una función no es el múltiplo escalar de otra función. ¿Sí? Entonces, dos funciones, cuando no son linealmente independientes, perdón, cuando son linealmente independientes, cuando una no la puedo ver como un múltiplo de la otra. Esa, digamos, podría ser una forma, una manera informal de definirlas en el caso 2, que tenga dos funciones. Por supuesto, esto se puede extender a cualquier cantidad de funciones. Estoy claro, ya la extensión no es tan sencilla así en ese término no formal que lo he dicho. ¿No será difícil verificar para el espectador? ¿No es difícil verificar para usted que estas parejas son linealmente independientes? Si usted puede formar la combinación lineal y va a ver que la única que le queda poner es ceros o simplemente decir esta no es un múltiplo de esta y como no es un múltiplo de esta entonces son linealmente independientes. Esta tampoco es un múltiplo de esta. Entonces usted va a decir, ay, pero esta sí parece ser múltiplo de esta. No, porque cuando yo hablo de múltiplo, estoy hablando de múltiplo escalar, ¿sí? Multiplicado por una constante real. Pero aquí este t es funcional. ¿Sí? Estos son parejas de funciones de ley. En todos los números reales. Sin embargo, por ejemplo, t cuadrado y 10t cuadrado no son LI. ¿Sí? Ellas son linealmente dependientes. R. ¿Sí? Son linealmente dependientes. Claro, mire que aquí sí es evidente que si yo multiplico a esta por menos 10 y sumo esto, pues eso me da 0 sin que ambos coeficientes sean 0. O simplemente digo, este es un múltiplo escalar de esta. Si usted multiplica esta por 10 y obtiene la otra. Vamos a definir lo que es un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, un conjunto fundamental de soluciones, en el caso de la ecuación 2, que es una ecuación lineal y de segundo orden, es un conjunto formado por dos soluciones, ¿sí? Pero no dos soluciones cualquiera, sino dos soluciones que sean linealmente independientes de la ecuación. Entonces, tiene que ser solución, tienen que ser dos y tienen que ser L. ¿Bien? Y yo podría extender la definición. Una ecuación diferencial de orden n lineal y homogénea. Entonces, un conjunto fundamental serían n soluciones, un conjunto formado por n funciones que sean solución y que las n sean linealmente independientes. El determinante de Gronsky, usualmente conocido como gronskiano, de las funciones x1 y x2 con t en el intervalo j,
es este determinante que se forma aquí, calculando el determinante de la matriz formada, colocando aquí x1, aquí x1', x2 y aquí x2'. El determinante de esa matriz 2 por 2, pues me da esta cantidad y es lo que llamamos Gronskiano. Ese Gronskiano me va a permitir dar un criterio muy rápido para saber cuándo dos funciones son linealmente independientes. Entonces, la definición anterior de que dos funciones son linealmente independientes si la combinación nula me implica que las constantes sean cero todas, pues en la práctica no es tan fácil de verificar de manera rápida si son o no son linealmente independientes unas funciones, sobre todo cuando empiezan a ser más de dos. Y este determinante también se puede extender, ya lo haremos en su momento. Pero cuando yo calculo el determinante, en el caso 2, simplemente va a ser calcular un determinante y verificar si eso es diferente de cero o si llega a ser cero. Si esa vaina es diferente de cero, entonces esas funciones van a ser linealmente independientes y eso me va a permitir dar un criterio para encontrar mi conjunto fundamental de soluciones, que con ese conjunto yo voy a formar la solución general al tomar una combinación lineal en virtud del principio de superposición que enunciamos hace un rato. Aquí tenemos un criterio para un conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí? Aquí me dice que las tres condiciones son equivalentes. Entonces, tener dos funciones linealmente independientes, es equivalente al que el determinante gronskiano sea diferente de cero para todo t en j. Más aún, eso es equivalente, ¿sí? Más fuerte todavía, a que exista al menos un número para el cual ese determinante gronskiano es no nulo, ¿sí? Entonces, esto es un criterio que rápidamente me permite definir si dos funciones que son solución, que las obtuve de alguna razón, de alguna forma, si dos funciones que son solución de cierta ecuación lineal y homogénea de orden 2 son LI y por lo tanto forman mi conjunto fundamental de soluciones. Es un criterio súper rápido. Y a la combinación lineal, a partir de dos funciones LI, de una ecuación de orden 2 lineal y homogénea, la voy a llamar solución general. ¿Sí? Vamos a escribir eso. Si yo tengo entonces dos soluciones que forman un conjunto fundamental, y para saber si forman un conjunto fundamental, pues por ejemplo, puedo calcular el Gronskiano. Entonces cada solución de la ecuación 2 la puedo ver como combinación lineal de esas dos funciones x1 y x2. ¿Sí? Y a una solución que he formado de esta manera como combinación lineal así, la voy a llamar o la voy a denotar como x sub h, ¿sí? Y la voy a llamar solución general, ¿sí? El x sub h porque es la solución de la homogénea. Recuerde que al principio teníamos una ecuación que denotamos como 1 y era esto mismo igual a g. Entonces, más adelante lo que vamos a hacer es, dado un problema de la forma 1, o sea, igual a g, vamos primero que todo a solucionar la homogénea asociada, o sea, esta. Entonces, a esa parte la va a llamar solución de la homogénea asociada. Supongamos que ya la tenemos. Entonces, vamos a ver también métodos para encontrar una solución que va a llamar x sub p, solución particular, y la solución entonces de toda la ecuación de la forma 1, cuando yo tenía el g aquí, va a ser sumar la solución homogénea, que es esta, más esa solución particular. Y para encontrar esa solución particular, pues también tendremos que ver algunos métodos. Y esos métodos pues van a depender algunas veces de qué tipo de función sea ese término no homogéneo g de t.
Vamos a terminar con un par de ejemplos, ¿no? Vamos a verificar que e a la 2t y e a la menos 2t son soluciones de esta ecuación, ¿sí? Vamos a verificar también, usando el gronskiano, que las dos funciones forman un conjunto fundamental de soluciones. Es decir, el gronskiano nos va a decir que son LI y de esta manera, como ya tengo dos soluciones de esta ecuación de orden 2, entonces voy a tener un conjunto fundamental de soluciones y puedo escribir la solución general. Entonces, primero, pues verificación. Vamos a verificar que la satisface. X1', entonces sería 2 a la 2t. Y X1 segunda, 4 a la 2t. ¿Sí? Entonces, cuando yo reemplazo X1 segunda menos 4x1, pues me haría 4e a la 2t, que es este x1 segunda, menos 4x, que sea la 2t, y obviamente esto es 0. Análogamente se puede hacer para x2. x2', x2 segunda, y cuando reemplazo en la ecuación, cuando reemplazo en la ecuación me da x segunda, que es esto, menos 4 por x2, pero x2 es esta acá. Entonces, en efecto, da 0. Las dos son soluciones. Listo. Las dos son soluciones. De momento no sabemos cómo se obtienen esas soluciones, pero ya sabemos que son soluciones. Si calculo el gronskiano, de esas dos funciones, digamos W, pues sería calcular el determinante de I. Entonces voy a colocar X1 en la primera entrada, a la 2t. Y aquí la segunda función. Y aquí la derivada de esta, acá la derivada de esta. Cuando calculo ese determinante, pues me da esto por esto. Y note que me queda a la 0, ¿verdad? 2t menos 2t, 0. Menos esto por esto. Queda a la 0 también. Así que en últimas esto me da menos 4. Y hasta donde sabemos menos 4 es diferente de 0. Por lo tanto, este conjunto e a la 2t y e a la menos 2t es un conjunto fundamental. ¿Listo? Es un conjunto fundamental de soluciones. Y eso quiere decir que entonces la solución general, dejémosla con el x o h ahorita, la solución general va a ser, la solución general para esta cosa sería constante 1 e a la 2t más constante 2 e a la menos 2t. ¿Sí? Porque encontré dos soluciones, me dieron dos soluciones, para una ecuación de orden 2, lineal y homogénea. Entonces ya tengo la solución y esa es la solución general. Es la solución general. Vamos a encontrar ahora las constantes C1 y C2 de tal forma que yo pueda resolver un PBI. Es 2.
resolver el problema de valores iniciales, digamos la misma ecuación, sujeto a, lo voy a colocar aquí mejor, sujeto a x de 0 igual a 1 y x' de 0 igual a menos 1. ¿Sí? Vamos a resolver este PBI. Entonces ya sé cuál es la solución general de esto, es esta función de acá. Ya sé que esto es esta cantidad. ¿Sí? Claramente nuestro ADT en este caso, nuestro ADT es 0, nuestro BDT es menos 4 y GDT también es 0, digamos, ¿sí? Porque esta es homogénea. Entonces, obviamente estas tres funciones constantes son continuas en todos los números reales. Tengo dos condiciones iniciales. Entonces, en virtud del teorema de existencia de unicidad, esta ecuación sujeta a estas dos condiciones iniciales tiene solución única. O sea que yo debo encontrar las únicas C1 y C2 que cuando yo las reemplace y las verifique estas condiciones, las satisfacen y obviamente también satisfacen la ecuación diferencial. Va a haber solamente una solución. Bien, porque los coeficientes son claramente continuos. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es resolver un sistemita. Mire que si yo aquí derivo, pues me da esto. Y si reemplazo, digamos, yo quiero que cuando yo reemplace en 0, me dé 1 en la función. O sea, que esta cosa es reemplazada en 0 me dé 1, entonces tendría constante 1 más constante 2. Si yo cambio la t por 0 y eso lo igualo a 1. Pero en la derivada, cuando yo reemplace por 0, me debe dar menos 1. Si reemplazo acá t por 0, pues me daría 12 sub 1 menos 12 sub 2. Note por favor que yo puedo, digamos, multiplicar esta ecuación por 2, ¿sí? Y sumar con la de abajo. Si yo esta ecuación la multiplico por 2 y sumo con la de abajo para eliminar este c sub 2, entonces me quedaría aquí 2 menos 1, 1. 2c sub 1 más 2c sub 1, pues me daría 4c sub 1. Y este con este se elimina, ¿no? Esa es la idea. De aquí que obtengo que c sub 1 es un cuarto. Una vez que conozco c sub 1 como un cuarto, pues lo puedo reemplazar aquí para obtener c sub 2. C sub 2 sería 1 menos c sub 1, o sea, 1 menos un cuarto, de donde obtengo que c sub 2 me da 3 cuartos. Por lo que podemos decir finalmente que la única solución de esa ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial sujeta a estas dos condiciones iniciales, entonces sería un cuarto de e a la 2t más 3 cuartos de e a la menos 2t. Y esta cosa está definida en todos los números reales. Entonces, esa es la única solución al problema de valores iniciales. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Y recuerden llenar los pasos cuando usted no entienda algo. Pause el video y verifique por usted mismo. Eso es todo.